Buenos días. Estamos en las últimas, se nota que estamos en las últimas clases. Hoy vamos a hacer micología. Una clase porque es una área un poquito más árida que las otras, pero es conveniente estudiarlas. ¿Por qué es conveniente estudiarlas? Porque hay hongos que son habitantes propios de nosotros, por lo tanto tenemos que reconocer en qué momento ellos se vuelven patógenos o aprovechan la ubicación para ser patogenia, ¿no? Y el segundo grupo es que vivimos en un país tropical. Pues el otro gran grupo de hongos, que son los dermatofitos y los hongos que producen micosis profundas, septicémicas, están en la selva nuestra y están también en el límite de sierra y selva. Entonces tenemos que conocerlos. Más que ahora ustedes hacen su paseo de un año en provincia, haciendo su serum, vive un poco más de cerca estos organismos. Estas algunos acápites importantes que no debemos olvidar. Las células de los hongos son células eucariotas, no son procariotas, no son bacterias, ¿no? Son células completas, tienen todos los elementos para llamarse células, ¿no? Completas, eucariotas. Pero tiene algunas diferencias de la célula normal, del ser humano, del animal o del vegetal, porque tiene pared de quitina, tiene un compuesto que a veces se llama glucano y otro que es manosa. Son compuestos propios de estas células, no se olviden la glucano. El núcleo tiene membrana, a diferencia de las bacterias que no lo tiene retículos de plasma, mitocondrias, etc. Y aquí viene la parte más importante de interés médico, que su membrana citoplasmática tiene una sustancia que nosotros tenemos colesterol y ellos tienen ergosterol. Entonces, química distinta, que es propia de ellos, propia de la bacteria. Y los productos químicos modernos para el tratamiento de la micosis justamente está dirigida a este producto, que el hongo no fabrique más ergosterol, bloquea la fabricación de ergosterol, ¿no? Y los últimos puntos es para decir de que la diferencia fundamental con las vegetales, ellos que no fabrican, no hacen fotosíntesis, por lo tanto no fabrican clorofila. Esa es la clave para decir que no son vegetales. Hay tres datos importantes que no debemos olvidar. ¿Dónde vive? Medio ambiente. Todo medio ambiente que ustedes imaginen, ahí hay un hongo de cualquier tipo. Y sobre todo en los restos orgánicos en descomposición, vertirse a la basura. Ahí no hay caso. Todos son aerobios y miren, la mayoría son útiles para detener el ciclo metabólico de los productos orgánicos, ¿no? Ellos forman parte de la biología natural de nuestra vida. El árbol se destruye, se muere, se deshace. ¿Quién lo destruye? Las bacterias y los hongos dejan de desaparecer. Y como dice al final, dan fertilidad al suelo para reproducir las nuevas plantas. En el cultivo, han visto ustedes en su práctica dos tubitos con un medio de cultivo transparente, blanquecino, que es el medio de Saburó. Este es el único medio que tiene alto contenido de dextrosa y eso permite el cultivo de todo tipo de hongos, sea un patógeno, sea saprofito, sea todas las personas que laboran en esta área utilizan ese medio de cultivo. Hay uno que otro diferencial con ciertas características que le añaden para que no crezcan los ambientales, se crezcan sobre el patógeno, pero la base es el alto contenido de dextrosa. Morfológicamente uno puede dividir los hongos en tres categorías. Básicamente son dos, lo que son levaduras y lo que son filamentos. Y existe un tercer grupo que tiene la posibilidad de tener las dos formas, que por eso se llaman dimórficos. Puede ser levadura cuando está dentro del organismo humano o animal y es filamento cuando está en el medio ambiente. El filamento de estos hongos es la parte infectante y contagiante. Cuando luego entra en nuestro organismo, sea vía respiratoria o dérmica, se transforma en levadura, ¿no? Vamos a revisarlo. Rol patógeno, como mencionaba al comienzo, saprofitos o oportunistas, y utiliza el utilidad orgánico que el organismo no lo utiliza. Y patógenos que requieren un elemento vivo para crecer, por eso le ponen en los términos antiguos, queratofílico, que le gusta la piel con queratina, lipofílico, le gusta la grasa, urofílico, de vía urinaria, coprofílico, están en la serie. Esos términos ya han pasado un poquito de moda. Entonces, estudiemos primero las levaduras, después los filamentos y después los dimórficos. Primero las levaduras.
Como ven abajo, son células esféricas u ovaladas, de un tamaño variable, 3, 5, 7, no más de 10 micras. Se reproducen en blastomicosis. ¿Qué cosa es eso? Que la célula fundamental que está abajo, en uno de sus zonas, en este caso en esta zona por aquí, que ha marcado, que ha dibujado este esquema, se debilita y la presión interna de las células hace que haya una eclosión que aparezca esa estructura. Más tarde, parte de su núcleo se traslada a esa célula hija y esa célula hija se desprende. Y ahí es la reproducción por rotación. Esta rotación normalmente da como resultado una célula hija, pero algunas veces esta rotación se tarda en salir y se queda ahí un tiempo. Algunas células pueden tener 2 rotaciones, otros 3, otros muchas rotaciones a la vez, y eso permite muchas veces identificar al hongo. Hay un hongo dimórfico que tiene múltiples rotaciones y esa es la forma de diagnosticarlo, no hay otra forma, porque es el único hongo patógeno que tiene varias rotaciones a la vez. En otros casos, esa rotación no da como resultado una célula hija, sino da como resultado, como han visto en la práctica, un conducto alargado que le llaman falso micelio porque esta célula es levadura, no tiene por qué tener micelios. Falso micelio, que es producto que es útil para diagnosticar ciertas levaduras, ¿no? Es patognomónico en la cantidad de casos. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero ustedes el cultivo que han visto hace unos días es un cultivo antiguo, pero todas las levaduras desarrollan en 48 horas, 24, 48 horas, como si fuera una bacteria, y dan colonias parecidas a las bacterias. Uno cuando una colonia de este tipo duda si es bacteria o es hongo, es levadura, tengo que hacer una cloración frontis, cloración de Gram y definir la situación. No se olvide eso. El cultivo de levaduras es rápido, en 48 horas ya tenemos el cultivo. En cambio, los hongos filamentosos son totalmente diferentes. Ahí vienen en el esquema unos filamentitos, como este de acá. Esta es la célula base, filamento, que se alarga indefinidamente, todos son igualitos, ¿no? Puede ser tabicada, puede ser no tabicada, ramificada, ¿no? Ya hay características por cada uno, pero el tema está que al final va a producirse una estructura que es la estructura de reproducción. Ahí te he puesto 2 términos, un término IFA y un término micelio. El término IFA es microscópico, ¿no? Y el término micelio es macroscópico. En el cultivo van a ver los cultivos que tienen un vello encima, un tapiz velloso, alguna vez con un terciopelo, de diferentes características. Ese es el micelio aéreo. Si usted saca una estructura ahí y lo ven al microscopio, cada hilito que lo compone es una isla. Este micelio, que lo vemos macroscópico, es de 2 características. Uno de ellos es el que se introduce en la gelatina para poder nutrirse, que se llama micelio vegetativo. Y el otro es el micelio aéreo, que es el que nos interesa para diagnosticar el hongo. En la guía ustedes han visto un resumen sobre la característica de cada hongo. Dicen macroscópicamente es el micelio así, microscópicamente a otra característica. Muy bien. Como ven abajo, el micelio aéreo da las especializadas que se reproducen, que son formas de reproducción, y las estructuras que se forman se llaman conidias. Los hongos dimórficos son aquellos que pueden tener las 2 formas, pero no a la vez, sino van a tener una forma levadura cuando el hongo se encuentra a 37 grados y dentro de los tejidos, humano o animal, del huésped, que esto por ahí, y filamento cuando el hongo se encuentra a temperatura ambiental. He puesto 22, puede ser 25, 26, temperatura ambiental. Esto es importante porque la forma filamentosa de estos hongos dimórficos es la forma contagiante, contaminante. Uno se infecta con la forma filamentosa. Yo voy a la selva, hay mucho polvo por ahí, muchas ramas secas, inhalo un polvito que es imperceptible, ahí van los filamentos, las conillas de estos hongos, van a mi pulmón, y en el alvéolo hace un proceso inflamatorio y ahí ellos se transforman en levadura, recién para ser fagocitados por los macrófagos y llevados al intestino que les contiene. Esta es una lámina para dar las estructuras, así como hemos estudiado la estructura de las bacterias.
cuando ya hemos hecho la estructura de los virus, la estructura de los hongos viene a ser esto. Tiene cápsula, pared y membrana celular. ¿Qué nos interesa? Una cápsula asociada como motor a bacterias de virulencia, cápsula muy delgada, no la mayor importancia. La pared celular, fíjense, la pared celular que compuesto quitina, celulosa, manosa y glucosamina. Son los compuestos básicos de toda pared celular de una. Pero aquí viene lo interesante para nosotros. Los mamíferos no tenemos enzimas capaces de degradar la pared de los hongos. Entonces, si tengo un hongo, el hongo está feliz porque no tenemos enzimas capaces de destruirlo, cosa que sucede con las bacterias. Y la membrana celular, ya les hablé del ergosterol, de la cual actúan los antimicóticos. Debemos escuchar cualquier producto que ustedes vean antimicótico, lean el inserto, que va a decir que va a impedir la reproducción, la formación del nuevo ergosterol. La reproducción, esta es un plano general de todos los hongos, felizmente los hongos que parasitan al humano y al animal se encuentran en este grupo. Los otros hongos, las otras formas de multiplicación corresponden a hongos ambientales, que no tienen significación, pero hay que mencionarlo. La reproducción asexual por esporas especializadas llamadas conidias, ya hemos hablado de esto. Estos son términos tálicos y blásticos, depende del origen, de las células de origen, del tejido de origen para formarse la conidia. Como dicen del tallo, el otro viene del pared celular. Son diferencias que entre nosotros no nos podemos profundizar, no sabemos que es una conidia, ¿no? En esta clase que viene vamos a ver microconidias y macroconidias, en la que hemos pasado con esto el foráneo, esa estructura redonda, grande, dentro de la cual había abundantes conidias. Algunos hongos no patógenos para el humano, por cierto, tienen reproducción sexual, en la cual se dividen dos células haploides, se juntan y hacen una diploide, etc. Todos los que ustedes conocen. Y el último, parasexual, que hay intercambio genético por recombinación. Esto les interesa al ámbito de investigación, para trabajar in vitro problemas de este, ¿no? Recuerde que para hongos que infectan al humano solamente tienen un tipo no sexual. ¿Cómo clasificamos los hongos? Es enorme la clasificación y es un poco, para mí, un poco confusa. Así que he optado esta clasificación que utilizan los libros de medicina. Hongos ambientales, hongos productores de micosis superficiales, hongos productores de micosis subcutáneas y los productores de micosis profundas o sistémicas. En nuestro medio hay de todo. En nuestro país hay de todo. Veamos primero los hongos ambientales, que ya los hemos revisado ayer, ¿no? 5 conceptos importantes. Primeramente, son saprofitos, pero miren, son oportunistas. Entonces, oportunistas, como vamos a ver a continuación, cada uno tiene la oportunidad de hacer infección en determinado tejido. En el laboratorio es un dolor de cabeza, ¿no? Hace un tiempo tuvimos una contaminación con próteos, tuvimos que botar casi todos los cultivos y ahora estamos con una contaminación con muchos apodos. Por la ventana, se queda la ventana abierta, se entra el aire para que se ventile y ahí entran todos los cosas. Desarrollan rápido, 48 horas, y son fuentes, estos sí que hay que prenderse. Los hongos ambientales son fuentes de antibióticos. ¿Ustedes se acuerdan cuando tengo la clase de antibióticos? Penicilinas, penicilio, todo el grupo de penicilinas vienen de este hongo. Ya la farmacología los ha ido variando para dando características farmacológicas de utilidad, que no se tome cada 6 horas, sino cada 12 horas, o que sea actúe sobre los bacilos con gran negativos y gran positivos. Estos ya son ajustes tecnológicos de farmacología, ¿no? Se fabrican hormonas, enzimas a partir de eso in vitro. Son alimentos como que comemos todos los días, su vinito cada vez en cuando, ¿no es cierto? El queso, etc. Muy bien. Ingeniería, son bases para la ingeniería genética. Ustedes recuerdan la vacuna que se hizo para la hepatitis B. Una levadura ha servido como fuente de la fabricación del antígeno de superficie del virus. Entonces la levadura fabrica el antígeno de superficie del virus, filtra en el cultivo y no tenemos nada de hongos, solamente tenemos la proteína de superficie, que es la vacuna. Algunos son toxinas, alcaloides, alucinógenos, y la mayoría producen enfermedades tipo de hipersensibilidad, ¿no? Lima, que es una ciudad que hay mucha humedad,
También hay temperaturas regulares en verano, es propicia para que estos hongos se puedan proliferar. Pues en todo Lima hay abundantes hongos que son fuente de alergia para muchas personas. Esto lo hemos visto, así es como se identifica un hongo. Simplemente lo cultivo en el lagar saborón, espero 2 días y hago lo que hemos visto en la práctica, sus improntas con las cintas Koch para reconocer la estructura, en este caso es un penicilio, las características de la colonia, y que pongo yo que se encuentra en los alimentos, en ropa húmeda y produce hipersensibilidad. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Cero, solamente es una precaución. El otro es el aspergillus. Este es una colonia, hay como 20 subespecies de aspergillus, algunos de ellos son muy agresivos y producen infecciones en un paciente con tuberculosis que tenga una caverna pulmonar. Es una fuente para que las colillas del aspergillus que están en el medio ambiente sean inhaladas y pasen a la caverna. Como el paciente con tuberculosis que tiene un proceso crónico, su bronquio se ha destruido, la mucosa del bronquio, el epitelio, y ese epitelio que era cilíndrico, que se ha convertido ya en plano, ya ha perdido sus cilios, ya ha perdido su función. Entonces todo lo que uno inhala pasa derecho hacia el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces ahí vienen las esporitas, las colinas, y se producen dentro de la caverna, y ahí se proliferan y va a dar pues unas estructuras que son muy difíciles de tratar. No tiene tratamiento médico, tiene tratamiento quirúrgico, solamente es hacer una expresión del lóbulo comprometido. Aquí dice óticas igualmente. Las infecciones óticas, como se llama pediatría, van a ver que son muy frecuentes en niños lactantes o preescolares por diversas razones. Primero es el estafilococo y después vienen 2, o es la pseudomonas o es un aspergillus, y son muy difíciles de tratar. Y como ustedes han hecho anatomía recién, saben que este peñasco de este hueso está muy cerquita a la piel, a la cara interna del conducto auditivo. Una pequeña lesión, ya estoy en el periósteo de este hueso, ¿no? Y ese hueso es poroso para que haga la caja de resonancia. Entonces, una lesión por ahí entre este hongo, Dios mío, curetaje, hay que hacer curetaje de este peñasco. Eso es en mi época hemos visto con frecuencia trabajo del otorrino en esta área muy complicada, ¿ya? Por este hongo ambiental. Estos 2 hongos son saprofitos ambientales, hay que conocerlos porque paran contaminando los medios de cultivo, las costas, no tienen ninguna razón de molestar. El mucor es uno de ellos, el rhizopus es otro. Y este es el fusario, que sí hay que recordar de ellos un poquito. Es ambiental, no molesta, pero tiene varias especies. Y estas especies, alguna de ellas produce infecciones en la córnea. Como tengo uno de mis compañeros, varios que son oftalmólogos, alguno de ellos ha tenido problemas con este honguito, ¿no? Porque el hongo está en el ambiente, la persona sufre, hay una tierra enorme en la calle, entran partículas que le hacen lesión en la córnea, y a la hora de estudiar lo clásico es darle gotitas de antibióticos, ¿no? Cada 2 horas una gotita, porque no llega a la córnea el producto por vía sanguínea. La lesión no cede, no se cura. ¿Qué cosa es? Se hace un estudio, un raspado de la córnea para ver qué cosa es, y era este joven el fusario que estaba metido ahí, trasplante de córnea. O sea, la cosa es grave, ¿no? Ellos tienen mucho cuidado con el aire acondicionado. Las levaduras. Nosotros hemos revisado que las levaduras son células redondas o ovaladas, ¿no? La mayoría son saprofitas. Solamente he reservado 2 para que tienen mayor resonancia en nuestro medio médico, que es la cándida y la criptococcus. La cándida también hay varias especies, cada una tiene su época, pero la cándida albicans, la especie, es la que realmente nos preocupa. Miren ustedes, las cándidas, ¿dónde viven? Flora normal de la piel y del intestino de nosotros. Prácticamente, no digo todo, porque siempre hay que dejar que no lo tiene, pero está rondando con nosotros. Cuando se enferma uno con este germen, nos va a dar la enfermedad que se llama candidiasis. Estas células son, ya las hemos visto en la práctica,
pequeñitas, muy pequeñitas, 3-5 micras, redonditas, ovaladitas, y cuando se forman en los tejidos, en el tejido humano, como animal, va a dar esos falsos micelios, ¿no? Esas trompitas alargadas. Muy bien. Y ese falso micelio tubo germinativo lo puedo fabricar también in vitro. Una vez que me haya desarrollado la colonia de levadura, mi obligación es poner el poco de gérmenes de este hongo en 1 centímetro de suelo humano, se incuba unas 4 o 8 horas y ahí va a formarse in vitro el tubo germinativo. Ese es el diagnóstico que se hace. No hay otra especie que lo haga. Aquí tenemos esta figurita arriba a la izquierda, ven ustedes las esporas redondeadas de la cándida, que desarrollan el sabor rápido también en 24-48 horas. No se parecen a las colonias de las bacterias. Y acá a la derecha tienen los que han visto ustedes en su práctica. Esa prolongación es diagnóstico. Les pongo varias especies, porque ya que tienen alguna otra característica metabólica distinta. Pero hay que conocer que existen otras especies como el tropicalis, Fusei, Gravata, Monti, etc. Bueno, no le quitan el trono a la riqueza. Acá abajo está el cultivo en garza buró, ustedes lo han visto en tubo, es una colonia media mantecosa, hermosa, cándida patógenes. ¿Por qué razón o qué le han encontrado a la cándida para decir que es patógeno? ¿Qué elementos tiene? Uno, tiene adhesividad a la membrana celular, se pega a la membrana, se pega el tejido de las mucosas y también en la piel con esa tiene adhesividad a los plásticos. ¿Y por qué debemos recordar eso? Porque usamos sondas nasogástricas, sondas vesicales, endovenosos, todos ellos, el ojo lo tengo ahí y es probable que este hongo se adhiera a la sonda y me haga problema. Este tercer punto, secreta proteasas. ¿Y por qué? Porque el hongo va a estar en las mucosas. Y toda mucosa oral, nasal, intestinal, genital tiene inmunoglobulina de tipo A, que es la inmunoglobulina que nos protege. Le retarda al germen su agresión y se combina con los polinucleares para hacer la fagocitosis. Entonces ellos ingieren a estas inmunoglobulinas. Miren lo delicado. El sistema humoral anticuerpos no nos protegen de infecciones por las infecciones micóticas. Entonces en una época hubo la nota de buscar anticuerpos, pero era por gusto, ¿no? Porque yo puedo estar infectado y mi tipo de anticuerpos es muy pequeñito o es muy alto, pero no me va a detener la infección de la hongo. Y aquí hay otro punto que nos da satisfacción cuando tu paciente te pregunta ¿y por qué me infecté yo? Somos aquí una comunidad de 20 personas y yo el único que tengo hongos en los pies, ¿no? Y nadie más tiene. ¿Qué pasó acá? Se casó, tiene su pareja, su esposa, y la esposa no tiene y él sí tiene. ¿Por qué yo siempre soy elegido, no? Porque hay una serie de situaciones, maceración. Me pongo mis zapatos, son bonitos, me gustan mis zapatillas y las tengo toda la semana, mañana, tarde y noche. Nunca me cambian las zapatillas, ¿no? Las mías también son simpaticonas, tampoco me las cambian. Entonces se va, o el calor, o el tipo de trabajo de personas que trabajan de pie, una fábrica, y están desde las 7 hasta las 5 de la tarde parados, ¿no? Entonces transpira el pie, humedece y se macera el tejido, que se llama maceración. Es clásico ver en pacientes, personas embarazadas y pacientes diabéticos. Ambos grupos etarios son grupos de personas que no se sabe por qué hasta ahora. Siempre se dice al azúcar. Como acá luego le gusta el azúcar, piensa que el diabético por eso es que tiene más hongo, pero no hay una cosa concreta. Pero esa población tiene mayor índice de infección por cándida. Inmunodeficiencias, claro, un paciente que está con inmunodeficiencia tipo celular, van a ver que hace infección oral, hace infección intestinal, en donde es muy frágil al acecho de esta antibiótico terapia. Esta es otra situación muy vista. Tú sabes que ahora es muy fácil, desde hace mucho tiempo, muy fácil administrar antibióticos. Cada día son más baratos. Ya no me satisfago con tomar los 5 días que se establece, o los 7 días, pero como me duele, me tomo 15 días, o ese no me gustó, tomo otro, y ya sumando los tiempos, ya tienes 3 semanas de antibiótico terapia y comienzas a sentirte una ulcerita en la boca, o diarrea, y ahí está esto. Y esto lo usamos mucho
los catéteres. Cuando ustedes hagan cirugía aquí en instrumentación, van a aprender a poner sondas, pero una pregunta que hagan, todo va cambiando. ¿Cuánto tiempo puede estar la persona con esa sonda, con ese catéter? Hay un tiempo. Ahora han salido productos que impiden que estos elementos se adhieran. ¿Y por qué esta sonda es más cara que la otra? Porque son fabricadas con productos inertes que impiden o que no dejan que el hongo se adhiera a la sonda, ¿no? Entonces, no, con esa sonda 3 días, no, con esta déjalo 6 días. Entonces, esa es la explicación. Los productos modernos impiden o no dejan que las sustancias químicas de los hongos, sobre todo la cándida, se adhieran a ese tejido. Ahí hay 2 ejemplos clásicos. Fíjense ustedes, 1, 2, 3 y sigue, ¿no? Todo lo que puede producir la cándida. La cándida puede ser una infección superficial, puede ser cutánea, aquí tiene en la mano izquierda, del dedo pulgar, tiene la lesión. ¿Cómo llegó el hongo ahí? Va a usted averiguar, ¿no? Pero si usted tiene una lesión que le puse escozor, que está rojito, que está húmedo, está teniendo secreción de plasma en la mucosa, la boca. Los niños tienen mucha secreción en la mucosa. También tienen secreción en el vagina. En las uñas, ahí están las uñas de esta persona que han sido destruidas por la cándida. El primer agente causal de infección inmune por hongos es la cándida. Después vienen los hongos filamentosos. Los hongos filamentosos también pueden ser infección en la uña, pero el número 1 es la cándida, ¿no? Miren cómo están las uñas totalmente destruidas, engrosadas, rugosas, se rompe con facilidad. Ese es el otro grupo, como he puesto ahí, bulbo vaginal. Entonces, número 1, infección superficial. Número 2, candidiasis sistémica. Mira, este hongo puede producirles endocarditis y infecciones renales. Paciente que recibió una sonda vesical, ¿quién? La mayoría son los operados. Todo operado se tiene que poner porque a veces no funciona bien el intestino, no funciona bien la vejiga, no se contrae, entonces hay que facilitarle la convicción, le ponen su sonda vesical. Ojo, puede estar por ahí la cándida, hacer una infección vesical por candidiasis, es un problema. Hace infección renal y de ahí entra en sangre, endocarditis, muy complicado. Tercero, candidiasis cutánea. No nos olvidemos, Candida albicans vive con nosotros, un 20-30% lo tenemos, pero en algunas personas proclives, vamos a decir entre comillas, proclives, les puede dar infección con candidiasis en la piel, con infección de la mano, candidiasis vaginal, de mucosas, en la boca, en los niñitos, pues vamos agrandando la cosa, en las uñas, y la posibilidad de que una maniobra médica le traiga, como las ondas, le lleve el hongo al riñón y le haga una infección renal o una venoclisis por mucho tiempo, puerta de entrada, transpira mucho la persona, viene el hongo y hace una sepsis, ¿no? Ahora vamos al Cryptococcus neoforme. Es totalmente diferente al anterior, porque es un hongo que tiene cápsula, es la única levadura capsulada, la única levadura capsulada. Aquí tienen este chiquito es el hongo y la estructura que lo rodea es la cápsula. Está negro todo alrededor porque le han puesto tinta china para hacer contraste. El hongo es capsulado tanto en los cultivos como en la persona enferma. Y esa es la virulencia. ¿Dónde vive en todo el mundo? Hace unos 3 años salió un artículo interesante de Canadá, de los pajaritos de Canadá, habían volado hacia Inglaterra, el norte de Inglaterra, y habían encontrado en Inglaterra una infección por criptococo. Como ellos disponen de tiempo, igual de dónde venía ese criptococo y que venía de Canadá. Entonces es interesante porque comprueba que este microorganismo vive pese en las aves, ¿no es cierto? Los pájaros, a lobos. Les pongo esto, árbol eucalipto, porque he visto un artículo que ciertos estudios han encontrado que el eucalipto también tiene esporas. Vamos a tenerlo en mente por si acaso, ¿no? Ahora hay una medicina paralela, ¿no? La medicina natural, naturista, entonces propicia una serie de tratamientos y a veces dice el paciente está tomando tal cosa y se
sepamos que aquí hay una estructura vegetal que nos puede conllevar también. Varias especies, nos interesa a uno las neoformas. Ahí está a la derecha el cultivo del hongo. El cultivo del hongo es bastante, tiene cápsula grande, muy mucoide. Igual que el otro, que la Cándida albicans desarrolla en 48 horas. Muy bien. Acá hay unas características metabólicas que se pueden tener en cuenta, pero no nos podemos olvidar de ellas, que metaboliza la urea, etc. Aquí tenemos otra partida. ¿Por qué? Porque si queremos hacer un estudio epidemiológico, debemos pensar en esto. ¿Qué cosa? Que ellos tienen dos antígenos, el A y el D, y que se encuentran en las heces de las palomas, ¿no es cierto? Y que el antígeno A es el causante de infecciones en humanos. Si quiero hacer un estudio epidemiológico a nivel poblacional, para poder decir, tengo que trabajar con el antígeno A para buscar las cepas. Encuentro cepas, hago los antígenos, veo que hay más riesgo del ser humano de infectarse. Aquí viene un problema, ¿no? Un problema. Los dos puntos. Elevada prevalencia en todos los ambientes hay, pero muy baja incidencia de enfermedades. Todavía viene por qué. Hay que averiguar por qué. El hongo lo encontramos en todos los parques, por todas las heces de las palomas, pero ¿cuántos enfermos llegan a los hospitales con este diagnóstico? Como les conté al grupo de prácticas, los alumnos, los que recién han egresado, ellos cuando estaban haciendo el curso, curiosos por esta noticia, quisieron hacer un estudio en las heces de las palomas que habitan en el Hospital 2 de Mayo. Así que se tomaron un tiempito, todos los sábados traían algunas muestras de heces de las palomas, se las sembraban, se entretuvieron ahí y encontramos, pues, hicieron como 40 muestras o 30, y encontramos creo que no me acuerdo, no sé si 6 o 8 casos positivos con esto. Las cosas se terminaron ahí porque ellos estaban interesados en semiología, ya perdieron interés en el tema, pero aquí demuestra de que hay en todo sitio. Faltaba hacer el antígeno A, no lo conseguimos, el anticuerpo para demostrarlo, pero una cosa interesante porque ellos conversaron con los médicos del pabellón que está con los pacientes con VIH y inmunodeprimidos. Los pacientes tenían criptococcus, pero no tenían clínica de criptococosis. Revisan mis historias de mortalidad, bueno, pues uno en tal fecha, otro en tal fecha, existiendo como infectados en el ambiente, infectados con criptococcus, pero la mortalidad era baja. O sea, aquí nos volvemos a este asunto, muy baja de incidencia en enfermedad, ¿no? Habría que estudiar. Otro dato que les doy es para que piensen criptococcus, lo que afecta es cerebro, nos da meningitis a criptococcus. ¿Y dónde hay bastantes aves? En la selva. Y en la selva, en la de Dios, hay un centro de observatorio de